Hola amigos, bienvenidos a esta nueva conferencia, a este nuevo capítulo de este ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy día vamos a ver el tema número 36, la meditación y los koanes. Vamos a ver qué es la meditación. La meditación es un tema que a muchas personas les gusta, es un tema, podríamos decir, un poco de moda, pero más allá de lo que pueda significar la moda o la tendencia, queremos ver la importancia de la meditación y cómo ésta se realiza. La meditación es el pan del sabio, o sea, la sabiduría que obtiene cualquier persona que está ahondando dentro de sí la va a obtener de la meditación. La meditación es sumamente necesaria para el avance del trabajo con uno mismo. Es imposible avanzar, es imposible obtener esa sabiduría íntima, es imposible permitir que la conciencia se expanda o crezca si no hay meditación. La meditación es lo contrario al intelectualismo. El intelecto con su lógica nos puede permitir aceptar, rechazar, creer, pero la meditación va más allá. La meditación obtiene una sabiduría que está mucho más allá inclusive de la lógica intelectual. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que existen tres tipos de meditación principalmente. Una que es la meditación reflexiva, que la vamos a ver en la conferencia número 22, que nos permite estudiar, comprender a nuestros yoes, reflexionar sobre nuestro proceder, sobre las recurrencias, sobre las diferentes maneras en que el yo se expresa, cómo nos roba la energía, los diferentes centros. Con ese proceso reflexivo, en íntima meditación, en silencio mental, vamos a obtener mucha sabiduría para la práctica de la muerte del ego. También existe la meditación trascendental, que es la que vamos a ver ahora, una de las técnicas de los koanes, que se dice trascendental porque nos permite trascender, o sea, nos permite ingresar a los mundos superiores de conciencia cósmica, ¿ya? A los cielos. Esos cielos están dentro de nosotros en los centros de la máquina humana. Podemos dividir nosotros los primeros 5 centros inferiores, que están relacionados con la Tierra, y los 2 centros superiores, que es el emocional superior y el intelectual superior, serían los cielos. ¿Ya? Entonces la meditación trascendental permite a la conciencia ascender y llegar a esos centros superiores para lograr conocer, como lo vimos en la conferencia de las dimensiones, conocer la verdad y conocer la gran realidad. Y también existe lo que es la meditación contemplativa, que simplemente se basa en contemplar la naturaleza, contemplar la respiración, contemplar el instante, que el conocimiento de sí mismo en realidad no lo estudiamos porque no sirve para la autorrealización íntima del ser. ¿Sí? Podrá servir para lograr estado sublime, a lo mejor sentirse bien por un momento, en un instante, pero no permite una trascendentalidad, porque la meditación contemplativa no nos va a llevar a estudiar ningún ego, ni nos va a llevar tampoco a liberar la conciencia en los mundos superiores. Bien, cuando hablamos de meditación trascendental, entonces estamos hablando de ese proceso que le permite a la conciencia, que la conciencia es la misma energía sexual, átomos seminales, ascender con la médula espinal pasando por los 5 centros inferiores y llegar hasta el cielo. O sea, desde la tierra hasta el cielo, como nos muestra la gráfica. Pasando entonces por los centros inferiores, sexual, instintivo, emocional, intelectual, inferior, motor, y entrando a los centros superiores, que es el centro emocional superior relacionado con la glándula hipofisiaria, donde vamos a encontrar al Buddhi, y vamos a encontrar el mundo de la verdad. ¿Ya? La verdad está aquí. Por eso que el primer centro que nosotros debemos desarrollar para el autoconocimiento es precisamente la capacidad que tiene este centro de la autoobservación. Cuando la persona comienza a observar, en el fondo comienza a descubrir la verdad de sí mismo. Yo puedo opinar muchas cosas de mí, pero solamente la verdad adviene cuando se desarrolla el centro, la capacidad de la autoobservación. Y luego entrar en el centro intelectual superior, que es la gran realidad, la talidad. ¿Ya? Entonces, permitir que la conciencia ascienda por ese túnel de luz y llegar hasta la gran realidad solamente se logra a través de las técnicas de la meditación trascendental, que son
procesos de aquietamiento mental, de yugo psicológico para amordazar, aquietar al yo, dejar que éste ya no piense más, que no utilice el centro intelectual inferior para conectarnos con el centro intelectual superior. Entonces, esa es la meditación trascendental. En sí, ¿qué son los koanes? Los koanes son... Es como una frase, una pregunta sin respuesta para el intelecto. ¿Ya? Son generalmente como una frase paradójica, como que sería como ilógico. ¿Ya? Pero el objetivo es precisamente que esa frase o esa pregunta sí tiene una respuesta, pero el intelecto no la conoce. ¿Ya? Entonces, como le vamos a hacer esta pregunta al intelecto, este koan, el intelecto va a querer encontrar respuesta, pero no la va a encontrar. Entonces nosotros hacemos el koan, le hacemos la pregunta al intelecto, a la mente, al ego, el ego da su respuesta, la descartamos y así vamos obteniendo respuesta, la vamos descartando hasta que al final la mente se cansa y en el momento, en un instante en que la mente entra en esa quietud mental, permite a la esencia, entonces en forma trascendental, ingresar a las partes más elevadas del ser, que son, como les dije, el centro emocional superior, del entrecejo y intelectual superior. O sea, entrar a la sexta dimensión. Entonces, en sí, la meditación es lo que permite liberar la esencia a la sexta dimensión, a los mundos electrónicos, que son nuestro verdadero hogar, ¿no? Donde está el alma humana, el alma divina y donde está Atma. Entonces, el ingreso a esos mundos electrónicos, esos mundos magnéticos o a esos mundos lumínicos, eso es la meditación trascendental y eso es una de las técnicas es esta a través de los koanes, donde se amordazan al yo, pues se le demuestra que el ego en el fondo, que la mente no conoce la verdad, por lo tanto es ignorante en relación a los grandes principios, a las grandes sabidurías de la conciencia. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos de koanes, aunque hay más koanes, pero aquí damos estos. Si estas dos manos cuando se estrechan entre sí producen un golpe, ¿ya? Nosotros lo podemos escuchar. ¿Cómo suena una sola palma? ¿Qué ruido produce una sola palma? ¿Ya? Ese es el koan, la pregunta que le vamos a hacer a la mente. Y cuando hagamos la práctica en sí, cuando uno haga todo el preparativo para hacer su meditación, tiene que hacer el gesto ahí, sí, y escucharlo. ¿Qué ruido produce una sola palma? Y ahí se queda. La mente va a dar respuesta. El roce de las moléculas, que el otro brazo se mueve en el cuerpo vital. Ahí va a dar diferentes respuestas, va a ir dando y nosotros las vamos descartando. ¿Ya? Entonces existe un ruido, pero la mente no lo conoce. Y ese es el que queremos escuchar ese ruido, buscar ese ruido. ¿Dónde está la verdad? Es otro cuadro. Podemos preguntarle a la mente entonces, ¿dónde está la verdad? La mente no conoce la verdad. Entonces nosotros le preguntamos, ¿dónde está la verdad? Y ella va a empezar a dar su respuesta. Está en la sexta dimensión, está en la séptima dimensión. Pero una cosa es que la mente diga que la verdad está en determinado lugar y otra cosa es que nosotros sabemos porque la hemos vivido. Recordemos que los maestros, por ejemplo, a Jesús cuando se le preguntó dónde está la verdad, guardó silencio. Buda cuando le preguntaron dónde está la verdad, dio media vuelta y se fue. Porque la verdad no es transmisible, la verdad es vivenciable. Solamente se puede conocer la verdad cuando se vivencia, cuando se experimenta en sí mismo. El resto es teorizar, el resto es suponer, el resto es deducir. ¿Ya? Pero la verdad está mucho más allá de los conceptos deductivos del intelecto. ¿Ya? La verdad es la vivencia íntima. Por ejemplo, uno puede decir qué significa quemarse y uno puede describir muy bien lo que significa una quemadura, pero uno solamente va a conocer cuando meta en la mano al agua caliente, o toque el fuego y sienta eso, ahí uno va a conocer lo que es quemarse o que le dé la electricidad. Entonces, la vivencia, la experiencia íntima es lo que ocasiona la verdad.
¿ya? Pero la mente siempre cree que se la sabe toda, cree que conoce hasta la verdad. Es más, hoy en día hay cuánta gente que discute en relación a la verdad, a mi verdad, que esa es tu verdad, que yo tengo mi verdad, como que si la verdad es un, digamos, condicionante de determinados procesos subjetivos. Bueno, todo eso entonces le vamos a ir preguntando a la mente hasta cansarla. ¿Mm? La otra pregunta, otro koan es, ¿dónde está el vacío? Buscar ese vacío, el vacío iluminador, la experiencia íntima del chamadí, la talidad, la gran realidad. Entrar al vacío significa vaciarse. Vaciarse significa silenciar la mente, dejar de pensar. Entonces, preguntarle a la mente, ¿dónde está el vacío? Ahí la mente va a ir dando respuestas y nosotros las vamos descartando. Hasta que ella se canse y ahí, una vez en que ella se cansa y logra ese instante, este koan de amordazar a la mente, digamos, de silenciarla, que ya no tenga respuesta, como que se entrega, ahí la esencia se escapa y va a los mundos superiores, a los mundos electrónicos, sexta y séptima dimensión. ¿Bien? Otro koan es, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce? Esa es la pregunta. Hacemos esa pregunta. Si todo se reduce a la unidad, todo tiende al uno, ¿este uno a qué se reduce? Todo tiende a la reducción. Bueno, ahí le hacemos esa pregunta a la mente, nuevamente viene la respuesta y cada uno de nosotros la va descartando. ¿Bien? La práctica de meditación con koan, entonces, vamos a ver ahora cómo realizar esta práctica de meditación, propiamente tal. Lo primero es la relajación del cuerpo físico. La posición, recostado, semi recostado, sentado. La asana es la que uno determine. No necesitamos específicamente ponernos en posiciones muy incómodas, difíciles, como la posición del loto. No, puede ser recostado, con las rodillas levantadas, como aparece en la gráfica, o aquí cómodamente, en un sofá, en una silla, donde sea. Lo importante es la concentración. ¿Ya? Pero hay que relajar el cuerpo físico, relajar la parte emocional, relajar el intelecto y el cuerpo, la parte motriz. Se relajan los tres cerebros. ¿Ya? Cómo se relaja el cuerpo, la parte motriz? Bueno, ya lo vimos en la práctica de la relajación, ¿verdad? Imaginando cómo nos vamos relajando el cuerpo físico, primero una pierna, después la otra pierna, un brazo, el otro brazo, el tronco, la cabeza, con la imaginación. ¿Mm? ¿Cómo relajamos la parte emocional? A través de la respiración, concentrado en la respiración. Con respiraciones profundas se relaja la parte emocional. ¿Cómo relajamos la parte intelectual? A través de la audición, escuchando sonidos lejanos, cercanos, o escuchando el corazón. Con solo escuchar, concentrado en escuchar, se relaja en la parte intelectual. ¿Ya? Entonces, una vez que ya el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo intelectual están relajados, entonces podemos continuar. Una manera de prepararnos previamente para poner el koan propiamente tal es primero hacer como este estudio de, los, de las tesis y de la antítesis para llegar a la síntesis. ¿Ya? Entonces ponemos un pensamiento positivo, luego ponemos un pensamiento negativo y nos damos cuenta al unirlos que no queda nada. Eso es llegar a la síntesis. Entonces, con este pequeño preparación de la mente, con la tesis, la antítesis y la síntesis, ya el koan entra más fácil. ¿Ya? Entonces, ponemos un pensamiento positivo, por ejemplo, como aparece en la gráfica, imaginamos que plantamos una semilla de un fruto, de un árbol, de una flor, de una rosa, y vemos imaginariamente cómo va creciendo todo el proceso evolutivo, pensamiento positivo, hasta que llega a desarrollarse como un árbol, como una planta, como un arbusto, como un rosal, vemos rosa ahí, flores bonitas, y luego ponemos el pensamiento negativo, la antítesis, que es primero el nacimiento y luego la muerte. Imaginamos cómo comienza a secar, a morir, a marchitar. Se empiezan a caer las hojas,
¿verdad? Se empieza a secar la planta, se van cayendo las ramas hasta que vuelve a la tierra y se transforma en nada. ¿Ya? Entonces ahí vemos nosotros todo el proceso de nacimiento y todo el proceso de la muerte. Cuando unimos estos dos, la tesis y la antitesis, el ascenso y el descenso, entonces llegamos a la síntesis, la comprensión de que todo en el fondo tiene su contraparte. ¿Ya? Y ahí, cuando hacemos eso, tenemos la mente preparada para colocar el koan. Y ahí colocamos el koan. ¿Mm? El koan en sí, cualquiera que uno elija, debe uno elegir un solo koan, no hay que cambiar. ¿Ya? Obviamente, siempre hay que preparar el lugar previamente con la conjuración del Berlín y el círculo mágico, ¿ya? La oración al Padre y Madre, esos son pasos que siempre deben ser precedidos. ¿Ya? Siempre uno cuando vaya a hacer una práctica, sobre todo una práctica como es de esta naturaleza, de meditación, de desdoblamiento astral, ¿ya? Hay que hacer la conjuración del Berilín, el círculo mágico y la oración al Padre y Madre para que nos ayude. De ahí viene la relajación y todos los procesos ya que hemos descrito. ¿Ya? Esa es la práctica. Hay síntomas. Son síntomas que vamos a ir sintiendo que tenemos que estar preparados. ¿Ya? Son síntomas parecidos al desdoblamiento astral, donde la persona empieza a sentir que su cuerpo empieza a flotar, ¿ya? Empieza a sentir como una corriente dentro, una electricidad que lo sacude. ¿Ya? Empieza a sentir, inclusive, uno puede sentir hasta que prácticamente va a desaparecer, que se va a morir. ¿Ya? Entonces, hay ciertos síntomas que en realidad hay algunas personas que lo asustan. Por eso que estar preparado, uno tiene que estar preparado a no temer, va a buscar ahí uno al ser, entonces el síntoma que sea, uno tranquilo, confiado y continúa con su koan, hasta que logre ver el túnel. Ver el túnel significa que ya está ascendiendo la conciencia y el túnel precisamente es para llegar al gran océano de luz, que es la gran realidad de la séptima dimensión dentro de nosotros, en la glándula pineal. ¿Ya? Entonces, estos síntomas que uno sienta no tienen que asustarlo y uno entregarse de corazón y continuar hasta lograr la liberación de su conciencia a los mundos superiores que son nuestros propios cielos. Bien, los invitamos al próximo capítulo, que es el capítulo número 37, práctica para el desdoblamiento astral, el saltico. Muchas gracias.